Amén. Damos gracias al Señor en esta noche por permitirnos estar aquí, en este momento, en este lugar. Esta noche, miren, vamos a hablar de este instrumento que nos conecta con Dios y con sus propósitos. Y vamos a ver la oración y en algunos momentos de la parte, creo que ya siendo casi el final, vamos a ver algunas 4 almas poderosas que nos permiten a nosotros como herramientas adorar y bendecir al Señor en todo lo que Él es y con todo lo que Él hace también en nuestras vidas. Y esto de la oración es un instrumento que nos conecta con Dios y con sus propósitos. Y muchas veces nosotros definimos la oración como algo, como un instrumento, una herramienta para hablar con Dios. Pero la oración es eso, un instrumento que nos conecta con nuestro Creador, pero sobre todo nos conecta también a nosotros con su propósito. Siempre y cuando funcione la oración dentro de los planes de Dios, esto es un instrumento. Siempre y cuando funcione, siempre y cuando la oración esté diseñada con ese mover y con esa gestión de su voluntad para con nuestras vidas. Y eso es algo muy interesante porque la oración es esa parte entonces en el que nosotros debemos mirar siempre y cuando estén dentro de los planes y de la voluntad de nuestro Señor. Dios ha diseñado la oración como un instrumento de manera poderosa para que ella funcione, y la oración es funcional, lo podemos decir así, cuando ella entonces tiene que ver y nos tiene que conectar con lo que es la voluntad de Dios. La voluntad mía no lo es, pero sí la voluntad del Señor, esa es la que sí lo es. Siempre y cuando funcione dentro de los planes de Dios, esa oración es esa herramienta tan poderosa. Y segundo, dentro de la sombrilla, cuando ella funciona dentro de la sombrilla de la providencia de lo que Dios da y a quién le da, cómo le da, pero sobre todo dentro de eso que es Dios soberano. Y la oración siempre va a acatarse a lo que es la soberanía y a lo que es eso, la providencia del Señor. Otro punto también para entender qué es la oración es si lo que estás pidiendo contradice los propósitos de Dios. Es obvio que eso no puede estar por encima de lo que es la voluntad de Dios, aunque lo estemos pidiendo con fe. Así es que tenemos estos puntos claros que parecen estar y ser interesantes en esta noche acerca de esto. Así es que la oración tiene ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque si lo que yo pido, entonces es lo que nos está diciendo en la primera definición, si lo que yo pido no contradice lo que es la palabra de Dios y la voluntad del Señor, entonces es obvio que hay una respuesta que yo no voy a recibir de la manera en la que yo quiero recibir. Dios siempre da respuestas, creo que lo hemos hablado en otro momento. Dios nos puede decir sí, Dios nos puede decir no, y Dios puede decirnos ahora no. Creo que es una tercera opción frente a esto de que bueno, es mi voluntad, pero no es mi tiempo. Te toca entonces esperar un poquito más acerca de lo que es la voluntad del Señor. De manera que vemos esto, estamos mirando este tipo de cosas aquí en esta noche. Así es que esto. Si no puedo cambiar los propósitos de Dios, ¿cuál es la utilidad entonces de la oración? Es una pregunta que muchos de nosotros, los hijos de Dios, pudiéramos preguntarnos. Pero ven acá, pastor, pero si yo no puedo cambiar la voluntad de Dios, ¿por qué orar? ¿Por qué oramos? No entiendo, no he conocido y no veo esta forma, una definición del Señor. No, oramos porque el Señor primero le encanta en el que nosotros le pidamos. Hay versículos bíblicos que apoyan esto: pedid, llamad, buscad. Y Dios no se cansa de que nosotros que estemos pidiendo. Dios nunca se va a cansar. Nunca se va a cansar, y su deleite entonces está en esto.
¿Cuál es la utilidad entonces de la oración? Dice, no entiendo, no he conocido, he olvidado. ¿Para qué fue que se nos dio entonces la oración? No recibimos la oración para cambiar la voluntad de Dios. Ese es algo que también nosotros, un punto que deberíamos entonces tener claro. La voluntad de Dios es como, mire cómo, es santa, es soberana, es perfecta. Por la voluntad de Dios, nosotros oramos y las cosas que tienen que ver con Dios, primero son santas porque tienen cierto tipo de separación. Recuerde que la santidad no es que usted no peca, porque entonces ya usted sabe que la cosa se puede, santidad significa lo que usted separa para Dios. Si usted tiene un tiempo para el Señor, ese tiempo es santo, usted no lo puede mezclar con otra cosa. Usted no puede decir, bueno, yo voy a orar de 7 a 8, pero está orando y está mirando la televisión a la vez, o está orando y está atendiendo el chat. Eso no es un tiempo que nosotros entonces hemos santificado. ¿Por qué? Porque separamos una cosa. Bueno, de 8 a 9 yo estoy en la iglesia. Ese momento yo no puedo estar chateando, no puedo estar utilizando cosas, no puedo estar pendiente de lo que ocurre en la calle. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una conexión, yo tengo que tener una parte, una santidad, que eso es muy importante. Por la voluntad como la mía, en mi oración, mi voluntad no puede mezclarse con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mi voluntad es pecaminosa. ¿Por qué? Porque todo lo que yo pido muchas veces, no siempre, pero en la mayoría de las cosas, cuando no hay un conocimiento pleno de lo que es el Señor, yo siempre estoy pidiendo, Padre, mira, dame un carro para yo romperle el ojo a mi hermano, porque él anda a pie, pero yo no le voy a dar una bola, porque yo no voy a permitir que se monte en mi carro. Señor, dame una casa, pero esa casa yo la voy a tener, pero entonces yo no quiero ir a la iglesia porque estoy en la casa, porque me siento cómodo, porque yo estoy, entonces mi voluntad, la voluntad del hombre, del ser humano caído, tiende a ser pecaminosa. Primero, tiende a ser limitada, tiende a ser humana, porque nuestros deseos, si usted los ve y los desglosa delante de usted, usted va a ver que nosotros solamente pedimos para lo terrenal. Hay un cántico hermoso que es viejo que dice, dame un nuevo corazón. Pero muchos pedimos eso, pero pedimos también muchas cosas que son terrenales. Dame una casa, dame un carro, dame una esposa, dame una cuenta de banco, yo quiero ir de vacaciones. No es nada, eso no es nada malo. Pero a los hijos de Dios entonces tenemos ciertas directrices que están en la palabra y se nos dice con tanto amor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Después esa casa, ese carro, ese esposo, esa esposa, ese viaje, no son malos. No es que Dios no los puede dar, pero eso es una añadidura que viene como consecuencia de una premisa que la palabra entonces nos invita a nosotros a tener a esto. A ti y a mí, oiga bien, no nos conviene que Dios responda a nuestras oraciones. Pastor, ¿por qué usted me dice eso? Claro que sí. A nosotros no nos conviene que Dios nos responda a todas nuestras oraciones. ¿Usted sabe por qué? Porque a nuestra manera, cuando Dios hace su voluntad, siempre anda buscando lo mejor para nuestro bien. A veces usted dice, pero Padre, yo tengo mucho tiempo pidiéndote algo, y a veces ese algo lo que puede traernos son ciertas dificultades o problemas que nosotros necesitamos entonces que la intervención de un Dios que no nos da todo lo que nosotros le pedimos, porque si no nos estaríamos perdidos. Yo entiendo que si yo, que estoy aquí en este momento hablando de su palabra, el Señor me hubiese contestado tal vez peticiones que hayan pasado por mi mente, yo no estaría aquí, yo estaría andando por las calles de París, viendo museos, entrando a restaurantes. Eso. Hay alguien bien interesante que me dio mucho placer de conocer de una manera mucho más profunda cuando estaba preparando esta palabra para compartirla entonces con ustedes. Y fue a través del libro de Santiago. Muchos los conocemos, pero Santiago era ese Jacobo, un hermano de Jesús.
Los estudios dicen y lo tratan como medio hermano, pero que para mí, lo personal, no hay medio hermano, simple y llanamente es mi hermano, su hermano sanguíneo. ¿Por qué? Porque los hermanos de Jesús son hermanos de madre, no de padre, pero bueno, esa parte, qué sé yo, es entendible desde este punto de vista. Pero en su momento no lo era, así no es su hermano. Y por eso entonces Santiago escribe esta carta que la vamos a ver en un momentito más, pero vamos a ver puntos importantes acerca de lo que es esto. Primero, aunque parezca otro tema, pero no puedo seguir explicando algo acerca de la oración sin primero hablarle de la eficacia de la oración y la eficacia entonces de nosotros hacer una interpretación correcta de lo que es la escritura. Cuando yo procuro que se haga mi voluntad, lo que ando persiguiendo es mi mayor emoción. Bueno, a mí me gustaría, yo me emocionaría si estuviera en un restaurante. Yo me emocionaría si yo estuviera de compras en un mall de esos por ahí. Yo me emocionaría si yo tuviera una villa con una piscina. Eso no es nada malo. Pero bueno, ¿cómo nos miraría el Señor cuando dice, bueno, solamente pide para tus deleites, pero no me has pedido en conocerme a mí? ¿Por qué? Porque conocerme a mí es la vía más directa y más estrecha, más cercana a que tú tengas eso que tú quieres. Porque si yo te doy lo que te quieres, yo te pierdo, pero como yo te amo, como tú lo que caminas en dirección, perdón, a tu fracaso, entonces como yo no quiero perderte, porque yo te he dado mi amor, tú no me lo has pedido, pero yo he elegido amarte. Y desde antes, desde el vientre de tu madre, aun cuando mis ojos vieron tu embrión crearse, porque yo le permití crearse. Los que saben, lo que han leído, lo que han escuchado tal vez, cómo se forma un embrión en el vientre de una madre y lo altamente milagroso y divino, lo que significa que una mujer quede embarazada, nosotros con ese simple hecho le estaríamos dando gloria a Dios por todo lo que hay que combinar para que una mujer quede embarazada. Porque Dios es ese Dios así. La eficacia de la oración, entonces eso lo determinan varios factores. Primero, la voluntad de Dios. Si la entiendo así, es una de las mejores prácticas y ejercicios y disciplina espiritual en lo que puedo implementar. El pedirle al Señor, enséñame a hacer tu voluntad, simple y llanamente porque tú eres mi Dios. El enseñarme a hacer tu voluntad es algo, Señor, en el que, bueno, porque mira, yo no lo sé. Esta mañana, en un tiempo personal, yo sabiamente, después de haber leído y estudiado y aprendido todo esto que estoy compartiendo en esta hora, yo vine delante del Señor y decirle, mire, yo tengo algo que primero hacer, luego lo vamos a ver ya de las primeras, esas 4 almas poderosas de la oración, que a la mitad del estudio, bueno, cuando lleguemos ahí, vamos a compartir. Uno agota esa parte. Si usted se fija en el Padre Nuestro también, que de alguna manera lo vamos a ver ligeramente esta noche, pero es esto. Cuando yo entiendo la voluntad del Señor para mi vida, entonces yo voy a pedir aquellas cosas que le agradan a Él. Cuando yo entiendo cuál es su voluntad y su propósito, yo me tengo que encaminar a aquello que es, a lo que Dios quiere para conmigo. Y es tan, qué sé yo, poderoso tú darte cuenta en la aplicación de la palabra, y la aplicación de la palabra es una sola, pero la aplicación personal a la palabra conforme a mi condición es algo que entonces también nosotros debemos ver. Santiago, que es Jacobo, como le dije, es un hermano de Jesús, y bueno, vamos a hablar un poquito de él. Oiga cómo se distinguió Santiago. ¿Por qué vamos a hablar de Santiago? Porque Santiago, ustedes van a ver cuando yo lo defina, tiene testimonio, tiene
un abolengo, una palabra muy vieja, pero que bueno, la he leído en estos días en escritos que he estado exponiéndome a ello. Oiga bien, se distinguió por ser un hombre de piedad. Santiago, ese hermano de Jesús que escribe la epístola, la carta, era un hombre de piedad, era un hombre justo. Jacob, y le decían a él, en su contexto, sus amigos, sus compañeros, le decían y le llamaban Jacobo el justo. Otro sobrenombre, otro apodo que tenía Santiago era este. Él se llamaba Jacobo y le decían el camello de rodillas viejas. ¿Usted sabe por qué? Por los callos que se le llegaron a formar en ambas rodillas como fruto del tiempo pasado en oración sobre sus rodillas. Yo conozco una persona que me dice, yo no me puedo poner pantalones cortos. Y yo le expliqué, un día me dijo, yo le pregunté por qué, y me dijo, solamente te lo voy a enseñar a ti. Y me enseñó sus rodillas. Y dice, eso es porque paso mucho tiempo en oración. Fue como, wow. Pero Santiago, este Santiago Jacobo, que también un ejemplo, él tiene ejemplos para hablar. Así es que le invitamos, por favor, a que vayamos a Santiago, capítulo 5, versículos desde el 13 al 18. Santiago 5, desde el 13 al 18. Vamos a ver esta porción de la palabra aquí. Ponerle un poquito más grande aquí. Santiago capítulo 5, del 13 al 18, dice así la palabra del Señor. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno de vosotros enfermos? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará, dice en la versión Reina Valera 60, pero aquí dice restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados los unos a los otros y orad unos por otros. Oiga bien, para que seáis sanados, dice la palabra. Por tanto, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Después le explico esta partecita. No es sus pecados personales, pecados que usted entiende que haya cometido contra su hermano. La oración eficaz del justo, oiga bien, puede lograr mucho. Y tiene ejemplos entonces. El 17, Elías era un hombre de pasiones, semejante a las nuestras. Bebía café, iba al baño, jugaba pelota, hablaba con los amigos, le gustaba el arroz, por decir algo, para que usted se sienta identificado. Semejantes a las nuestras pasiones. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y el 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra entonces produjo su fruto. Principios de interpretación. ¿Qué? ¿Vamos a hablar acerca de esto? Sí. Debo decirles principios de interpretación de la Escritura para que nosotros podamos entender qué dice la palabra. Vamos a aprender muchísimo esta noche aquí, por esta parte que tenemos que ver. Oiga bien lo que le voy a decir primero. Ninguna escritura es asunto, dice la palabra, de una interpretación personal. Yo interpreto la palabra como yo quiero, tú la interpretas como tú quieres. No. Las cosas no son así. La palabra específicamente nos advierte la interpretación de la Escritura. No se interpreta como yo quiero, como yo me siento, como yo amanecí. No tiene nada que ver con eso. La palabra de Dios, dice, es su palabra, se define, es viva y es eficaz. Más cortante que toda espada, que todo cuchillo. Nosotros no tenemos tanto acceso a la espada, pero sí a los cuchillos. Vamos a las cocinas, amolamos el cuchillo, lo afilamos para que corte bien.
No podemos leer un texto, oiga bien, interpretar para que lo que a mí me dice una cosa y para usted y para otros le dice otra. El texto bíblico tiene un significado, el que el espíritu que lo inspiró le da. Por eso hay un mensaje en la palabra de Dios, no hay muchos mensajes. Pero pastor, no, porque tú no lo puedes interpretar a como tú quieres o a como tú entiendes, sino hay que montarse en esto, en el vehículo, en el tren del Espíritu, para que con la intención con la que se escribe la palabra, esa sea la intención en la que yo la entienda. El texto bíblico tiene el significado que el Espíritu que la inspiró la palabra, le dio en su texto original. Yo estoy en unas clases y bueno, en el lunes dieron una clase y dijeron, bueno, que la ofrenda de Caín y de Abel, porque Abel era de la simiente de Dios y Caín era de la simiente de Satanás. Y le dije, no, pero hace un momento aquí, yo me paré como un muchachito de eso, bueno, el que me conoce sabe. Y dije, no, tú tienes que explicarme eso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque yo he leído la Biblia en otro momento, pero aquí habemos 87 estudiantes. Y tú no me le puedes decir a mí algo como que, bueno, una idea terminada. No, enséñame al muchacho a pensar por sí mismo. Porque se levantó un compañero y dijo, porque él es del diablo. No, tú no me puedes decir que tú eres del diablo así porque nosotros no somos del diablo. Yo no estoy trabajando para ser del diablo. Tú no me puedes mandar al diablo a mí porque no. Yo decía, hay que explicarle. Ellos me vieron como un poquito como rebelde. Decían, no, es que por amor a los más pequeños tenemos que explicar la palabra bien. ¿Por qué? Porque tú la has leído entera. Pero hay gente que está empezando a leer la palabra. Yo no le puedo dar un trabajo terminado, pues no me confunda el muchacho. Tú no me lo puedes confundir. Tenemos, como tú estás tratando con un equipo que son nuevos, vamos a darle las cosas por cucharita para que la entienda. Pero no me le diga que Caín, la ofrenda, fue desechada porque él era del diablo. Y eso no es, mire, para mí, perdónenme, eran 3 maestros y yo decía, eso no es una respuesta que a mí me satisface. No puede ser una respuesta, porque yo tengo que explicar ahora que las obras que yo recreo en mi vida son las que determinan si yo soy de Dios, pero no es porque tú eres del diablo, porque Dios no dice, bueno, tú eres mío y tú no eres mío. No, somos creados por Dios. Y en el contexto del Génesis, todos estábamos dentro de un mismo paquete. No me diabolice al impío, porque a pesar de que se lo está llevando el que no lo trajo, pero explícale que él es una persona que produce malas obras, que lo alejan de Dios y que necesitan acercarlo. No me lo diabolice, porque el diablo... Explícamele la cosa al paso. ¿Para qué? Para que no venga nadie y me diga, no, él pecó porque él es del diablo. Pero tú pecas, entonces yo le dije al compañero, pero tú pecas, tú eres del diablo entonces. Yo no soy del diablo. Tú eres del diablo porque tú pecas, porque tú lo estás juzgando también a él. Ahora, una vez yo soy consciente, mis obras me van a inclinar a que yo sea pato o yo sea gallareta, pero explícaselo así a la persona. Después así, los 3 maestros después de la clase me llamaron y tuve que conversar con ellos y yo estaba dispuesto. Yo no estoy discutiendo. Yo simple y llanamente le estoy diciendo, aquí habemos 87 personas que tienen que explicarnos bien. Yo me lo sé. Pero aquí hay un montón de gente que yo no le puedo decir a él, yo peco porque yo soy del diablo, pero tú pecas, entonces tú eres del diablo. No, yo no soy del diablo. Sí, porque tú pecas. Y al final de cuentas, de tanto hablar, descubrimos, o sea, que hay algo en el que la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín pero acabamos de descubrir algo. Yo le decía, sí, eso es lo que yo le estoy diciendo. No, yo no estoy diciendo porque yo quiero tener la razón, no, Dios me libre que no. Pero es bueno explicarle a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros, la gente que llega nueva, tiene que entender cuál es su posición. Somos creados por Dios. Pero todo lo que Dios creó, dice el Génesis, fue bueno en gran manera. Pero hubo un fallo en nosotros. ¿Por qué? Porque vino una mentira que nos fue vendida y nosotros compramos esa mentira. Y todo nuestras desgracias comenzaron por mentiras que nos venden.
Y si usted ve esta sociedad, todo está a base de mentiras. Hubo una mentira poderosa que yo acabo de descubrir unos minutos antes de que se levantó alguien con mucha autoridad diciendo, nosotros bebemos el jugo verde para desintoxicarnos. Decía, pero es que no, tú no necesitas un jugo verde para desintoxicarte, porque los riñones están para desintoxicar, los pulmones están para desintoxicar, el cuerpo. Y uno dice, pero es verdad. Yo que conozco al Señor, mi cuerpo viene diseñado para yo desintoxicarme yo solo por mí mismo, porque toda toxina que entre está en los riñones, está el páncreas, está el hígado, están los pulmones, para desintoxicar. Y uno dice, no, cuando tú bebas jugo verde es la propuesta. Bébelo sabiendo que tú estás adquiriendo nutrientes de una manera directa, sin tomar medicamentos. Pero no lo vuelvas a tomar diciendo. Y eso es una mentira que no han vendido. ¿Qué hacen, por ejemplo, estas agencias poderosas? Las Naciones Unidas te dicen, no coma huevos, claro. Y se nos vendió que el huevo era dañino. Y ahora, en el despertar del conocimiento de los últimos tiempos, se nos está diciendo, tú deberías comerte 8 huevos diarios, con tu yema. Porque es que ahí es que están los nutrientes. Entonces la cosa te dice, es que si yo le digo a la humanidad que no coma huevo, que es barato, que te eleva tu sistema inmunológico, entonces tú no te me enfermas, tú no vas al médico a dejar dinero. Y fíjese el detallazo de los médicos que te envían aquí, que te envían allí, y te envían a lugares y ellos te especifican. Tú tienes que ir a tal lugar, yo no acepto ningún examen que no sea de tal o cual cosa. Y de tal lugar, porque los otros, y dice, pero es mentira, porque hay un centro nuevo que tiene todas sus máquinas nuevas. Y tú tienes muchísimo aquí. Y vete y tráemelo cuando te lo entreguen en 2 semanas. Que aquí, por ley, en las 2 semanas tú tienes que pagar otra vez esos 3,000 pesos de consulta. Y uno dice, pero ven acá. Decía, está bien. Pero el médico tiene una casa que pagar, un carro que pagar, muchacho en un colegio que pagar. Pero si yo me llevo de eso. Y nos venden, la sociedad nos vende mentiras. Hoy en un programa que yo escucho en la mañana dice, este país tiene creo que 4 puntos y algo de millones de motores. Y solo hay una cifra de 200 y algo que tiene, oiga bien, licencia para manejar motores. Y te dicen, vamos a hacer una reforma para el buen desempeño vial de este país. Dice, pero el buen desempeño, tú estás invirtiendo en muchos millones, edúcame a la gente y dile que tiene que andar con un casco y pónmele una ley que le permita, pero le hacen la vida imposible a uno que andemos en bicicleta sin casco, pero a uno que anda en un motor sin casco no le dicen nada. Nos venden mentiras. Este mundo nos vende muchísimas mentiras. Que el que conoce la palabra de Dios tiene la luz para ser guiados por la verdad. Debo seguir para que me pueda rendir el tiempo. Volviendo entonces al texto, la interpretación del texto, oiga bien, el texto puede tener una aplicación para ti, oiga bien, una aplicación para ti, otra para mí, pero es una aplicación, pero no es un significado distinto para cada uno, no. Para mí, el tema de aplicar la palabra más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y uno dice, sí, porque es verdad, porque yo lo que estoy buscando primero es que el Dios me dé una casa, o que me dé un vestido para yo ir a la iglesia, con la que tú tienes. Y dice, no, pero yo lo que estoy esperando es que Dios me dé unos zapatos nuevos, que es diferente al vestido. Tienen aplicaciones para ti y para mí que son diferentes, pero el mensaje tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu no tiene 2 corrientes, 2 bocas. Nada de lo de Dios es dual. Nada de lo de Dios. De hecho, Dios, que en su término Trinidad se divide en Dios Padre, tiene un papel. En Dios Hijo, que es la chulería en pote, el hermano, el compinche, el que te perdona, el que te alcahuetea. Pero hay un Espíritu Santo que es el que te dirige, el que te lleva a toda verdad, el que te hace conciencia de si tú estás comportándote de una manera malcriada. Son una persona con 3 papeles diferentes. ¿Cuál es el mensaje? Salvarte. ¿Cuál es el mensaje? Amarte. ¿Cuál es el mensaje? Restaurarte. Un solo mensaje para los 3.
Por eso la palabra en su interpretación. Por eso le estoy hablando un poquito de esto, para que podamos entender el término de Santiago 5, que creo que en otro momento hemos hablado de él, pero esto, un significado, no hay un significado distinto para cada uno, sino es la palabra del Señor la que nos lleva a esto. Segundo punto, frente a lo que es la interpretación de la palabra, el segundo es manejar el texto con cuidado. Cada vez que usted lea la Biblia, maneje el texto que usted está leyendo con cuidado. Pablo en Timoteo Pablo le está diciendo a Timoteo, que es su discípulo, y él le está diciendo algo. Mira, Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios. Así, él le está diciendo, procura con diligencia, sé diligente para tú orar, para tú venir delante de Dios, para tú pedirle a Dios. Procura con diligencia tú exponerte a lo que es Dios y su voluntad. Usted sabe que en español eso significa ora. Lleva tus peticiones delante de Dios. Pásate por donde Dios para ver qué Él piensa de lo que tú quieres comer, a dónde tú quieres ir, de lo que tú quieres hacer, de lo que tú sientes, de lo que tú no sientes, de lo que tú no padeces, de lo que tú padeces. Y le dice, mira, procura con diligencia presentarte a Dios. Pero cuando tú te vayas a presentar, que tú te presentes aprobado. Pero no es así como aprobado, no, aprobado como un obrero. ¿Por qué? Porque tú eres un obrero. En mi caso yo soy un obrero de la palabra. Yo soy un obrero del Señor. ¿Por qué? Porque yo no hablo aquí lo que yo quiero. A mí me cambian los temas. No, yo no puedo hablar aquí lo que yo quiera, porque usted no sabe todas las cosas que yo tengo engavetadas ahí, que no puedo hablarlas. Y que a veces hasta última instancia es como, y ahora después que son las 9, yo tengo culto a las 10:30, yo tengo que ponerme otra vez a hacer una palabra que me la dan. Porque yo tenía algo, pero a Dios no le plujo, como se dice por ahí. Y yo soy un obrero del Señor. Yo no puedo hacer lo que yo quiero. Yo no puedo decir lo que yo quiero. Inclusive, yo no puedo orar por ustedes por lo que yo quiero. Yo tengo que hacerlo conforme a lo que es la voluntad del Señor. Y le dice, mira, procura presentarte a Dios como ese obrero. Oiga bien, que no tenga de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque si tú no enseñas con precisión la palabra de verdad, tú me estás, ¿cómo le explico? Tú me estás, ¿qué le digo? Confundiendo al pueblo, es la palabra. Tú me estás llevando al pueblo a una dirección en la que no es mi voluntad. Así es que por eso yo te voy a pedir cuentas a ti. Y dice que no tenga nada con qué avergonzarse. Pero oiga bien, que use con precisión. Y ahí cabemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo soy un obrero porque soy pastor. Pero usted es un obrero porque es siervo y sierva de Jesucristo. O sea que también tenemos un llamado de usar con precisión la palabra de verdad. Este texto que yo he leído en Timoteo, que yo creo es segunda de Timoteo 2:15 al 26. Y bueno, está ahí como a grueso modo, pero son esos primeros versículos que están ahí. Al interpretar la palabra de Dios, debemos ser extremadamente cuidadosos, ya que la palabra de Dios es una fuente verdadera, justa, santa, perfecta, y tiene que ser manejada por manos pecaminosas como las mías, con labios falibles como los míos. Entonces nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos y depender del Espíritu Santo de Dios, que la inspiró para ser un obrero que no tenga nada de qué avergonzarse. Estamos encerrados todos en el círculo. ¿Por qué usar con precisión? ¿Por qué? Pues yo no puedo, porque yo estoy contento hoy. Es muy raro los 21 de mayo que yo esté contento. Mi esposa que está ahí lo sabe. Pero yo estoy contento hoy. Yo he orado por eso. Pero yo no puedo manejar la palabra a como yo me siento en un momento. ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra no se escribió cuando Jonás estaba sentimental, ni alegre ni triste. Por eso la inspira el Espíritu, para que vaya directamente como es. Pero yo tengo que hacer el esfuerzo de entenderla por encima de mi emoción de alegría y por encima de mi emoción de tristeza.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, los que somos pastores, muchas veces que estamos llorando y desbaratados por dentro, y te llama a alguien que tú tienes que orar y pedirle al Señor que le dé fuerza a Él, pero tú te estás destruyendo. Tú dices, wow, yo no puedo con las pruebas, yo no puedo porque yo tengo un muchacho en la escuela que no me está sacando muy buena nota. Está bien, esa hermana a lo mejor ya comió, pero yo aquí no sé qué hacer de comida todavía, porque no tengo. Pero te llaman y tú tienes que. Y usar con precisión, no a tu emoción, no es a como yo me siento en el día. En mi iglesia hay una hermana que es bien cuidadosa y ella dice, no, yo tengo el cuidado. ¿Por qué? Porque si yo me acuesto. A veces uno dice, cuando hay gente que se sueña, yo conozco una gente que está aquí, que yo le tengo mucha confianza, que es mi madre. Y ella siempre se sueña, yo le he puesto Daniela, porque ella siempre se vive soñando. Entonces digo, mira, cuando tú te vayas a cenar, o sea, cocina algo nutritivo, que te sea, para que tú no te acuestes con hambre y tú te pongas a soñar cosas raras. Yo tuve un sueño medio raro anoche, yo nunca me sueño, y dije, yo me estoy acostando con hambre. Pido puta vez soñando, si yo no me acuesto para soñar, yo me acuesto para dormir, para descansar. Dije, ese asunto yo lo tengo que resolver. Pero yo no puedo interpretar la palabra como yo me siento, sino, no, Señor, mire, yo quiero que usted me hable claro. Y yo no sé si a usted, pero por ejemplo, los que tenemos ya nuestra edad, la edad que yo tengo, a mí me gusta mi edad, porque yo le digo a mi esposa, a mí me gusta, porque tú sabes por qué, porque tú le puedes comprar un pasaje a cualquiera. Porque a ti no te importa mucho, tú no vives como tan dependiente de las condiciones externas. Tú lo que quieres es estar tranquilo y que también la gente te permita estar tranquilo con sus acciones. Hay que dejar pasar muchas cosas que pasen. Y ella me escucha, y algunos de la iglesia presencial me escuchan decir, mire, yo no soy Dios, yo puedo ayudarte. Pero hay una parte que le corresponde a Dios, que no me corresponde a mí, yo tengo que estar tranquilo. ¿Cuál es la virtud de cuando ya tú te vas acercando a cierta edad? Es como, mira, yo no debo molestarte, pero tampoco te permito que tú vengas y me traigas una intranquilidad. Creo que le hice un comentario, no, creo que no. El martes había algunos jóvenes que eran militares que estaban ensayando, practicando para el ejercicio militar. Y yo iba caminando con mis audífonos, iba orando. Pero hubieron dos que se quedaron atrás, y ellos iban corriendo, se quedaron atrás y comenzaron a entrarse a trompadas. Para mí, eso fue como, no lo hagas. Y había uno bien enfurecido que le cayó a trompada al otro. Es como, no permita que tu jefe te vea, te van a poner 30 días preso. Mire, y él estaba lleno de ira, y yo me fajé en el suerte que no me dieron trompada, pero yo tuve que quitarlos. Y hacerle entender a él que era bien joven y decía, no puedes hacer esto, y menos en este momento. Porque tú tienes mucho tiempo que estás siendo centro y ya tú has logrado algo, ya tú cobras un salario. Sería echar todo por la borda, no te puedes permitir eso. Y el tipo estaba lleno de ira, y yo pidiéndole a Dios que no peleen y pidiéndole a Dios que entre sus trompadas que se tiraban, que no me dieran a mí también, que suele suceder. Yo así fue como, wow, ¿cuánto has madurado, Jonás? Sin carburo. ¿Cuánto tú has madurado? Porque ya yo veo las cosas como, no, hay cosas que hay que cuidar, que cuestan un sacrificio, que tienen un valor, que tienen una valía, que no se adquieren con cosas tan rápidas, sino que vienen con el tiempo, con la edad, la madurez, con la guerra, con las situaciones que se levantan en nosotros. Ellos no lo ven de ese punto de vista, pero yo entendía, no puedes pelear. Y fue así, mira, cuando tú termines, yo voy a estar aquí caminando, cuando tú termines, no te vayas detrás de él, ven a donde mí. Y usted se va a quedar aquí conmigo. Yo no lo conozco el muchacho, yo no tengo idea de cómo se llama. Ya yo no me acuerdo de él. Pero yo lo que quería era que él guarde algo. Yo no soy el beneficiado. Pero decía, por tu juventud, tú no ves que te estás echando a perder todo un sacrificio y una inversión que tú estás en este momento. Él no lo ve así. Él entiende que él es el dueño del tiempo. Pero yo lo veo desde una óptica en el que ya el tiempo que hemos invertido tenemos que guardarlo.
el amor que yo he invertido, el perdón que yo he invertido, la gracia que ha sido dada para mí, yo tengo que administrarla. Wow, bendita sea la edad, ¿verdad? Wow. Mi madre dirá, ese no es mi hijo. La escritura es su propia intérprete. Sí, nosotros interpretamos la escritura, pero la interpretación de la escritura la tiene la misma escritura. Fíjese que sí. Dos preguntas que al momento de nosotros leer la palabra, estamos hablando de oración, pero usted va a ver por qué estamos hablando de esto primero. Dos preguntas que usted cuando abra su Biblia tiene que hacerle al texto obligatorio para poderlo entender. Primero, ¿de qué habla el texto? ¿De qué habla? Lo segundo, ¿de qué está hablando y qué es lo que dice el texto? ¿De qué está hablando? Bueno, vamos a verlo, creo que me falta un solo punto. Bueno, no, vamos a ir en este momento ahora sí a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, que ahorita lo leímos, pero abra su Biblia si usted la tiene ahí. Yo no sé si me permita el chat ahora porque lo han limitado. Yo lo voy a poner en el chat por si usted no tiene una Biblia ahí. Yo lo voy a poner hasta que me lo permitan porque me han limitado. Ay, no, parece que se va entero. Ok, ahí va. Ahí está el texto que vamos a leer ahora. Si usted lo puede leer también con nosotros, dice así. Bueno, ya lo leímos. Solamente vamos a hacer un resumen. ¿Qué dice? ¿De qué está hablando el texto? Vamos a ver de qué está hablando el texto y dice en el versículo 13. Bueno, vamos a leerlo. Bueno, el versículo 13 dice: ¿esté alguno de nosotros, creo que en sufrimiento, que haga oración? Ahí está. Dice así: ¿sufre alguno entre vosotros? Comienza con el sufrimiento y ojalá que usted, si abrimos eso de sufrir, ya usted se va a dar cuenta de que wow. El 13 dice: ¿sufre alguno de vosotros que haga oración? El 14 está diciendo: ¿está alguno de vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, esa es una acción, y que ellos, esos ancianos, oren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. El versículo 15 dice: y la oración, ¿el qué? La oración de fe, esa sanará al enfermo. Aquí dice restaurará al enfermo. El versículo 16: y oren los unos por los otros. Por lo tanto, confesad vuestros pecados los unos a otros y orad los unos por los otros. Oigan bien, para que seáis sanados. Por eso nos reunimos los martes, por eso nos reunimos los jueves, para orar por usted, para usted orar por mí. Porque dice la palabra, no lo digo yo, pero la garantía es que cuando oramos juntos, el Señor nos sana. ¡Wow! Yo no sabía eso, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo estoy cumpliendo lo que dice la palabra y yo voy a orar junto con mis hermanos. Y habemos personas que hay peticiones, son respetables, que usted no la puede compartir, no la quiere compartir, pero las que se pueden compartir, mejor, porque si oramos los ancianos de la iglesia y oramos y somos sanados, ¿quién recibe el beneficio? Si yo que recibo mi sanidad y yo estoy cumpliendo lo que dice la Biblia. Entonces el versículo 17 habla y hace mención: Elías oró fervientemente para que no lloviera por 3 años y medio. Y no llovió. Pero después volvió Elías y oró nuevamente, oró de nuevo. Así es que el común denominador del versículo 13 es oración. La acción que nos manda el 14, oren por él. El versículo 15 es la oración de fe, sanará al enfermo. El 16 dice: y oren los unos por los otros. Y nos está poniéndose en ejemplo de gente que oró. Y dice: Elías oró para que la lluvia se detuviera y se detuvo. Pero volvió Elías, oró para que volviera a llover y eso. ¿Cuál es el común denominador aquí? Es la oración, es el tema. ¿Qué dice de la oración? Santiago quiere que ponga toda mi confianza en el Señor a la hora de orar. ¿Para qué? Para lidiar con las diferentes circunstancias que hay en mi vida. A lo mejor mi problema es echar gas mañana porque no tengo, pero el otro problema es con qué tú vas a comprar pan porque tú tienes muchachos que tú tienes que hacerle, aunque sea un chocolate, y darle pan para llevarlo mañana para la escuela. Pero a otro es porque tiene un dolor de muela. Pero a otro es porque
tiene enfermedad, el marido se fue y no se sabe dónde está, ella tiene un muchacho rebelde que tiene que lidiar con él, o hay un pagaré que hay que pagar. Pero la palabra nos está diciendo, no, cuando tú tengas una circunstancia de sufrimiento, de deuda, de cualquier situación, lo que la palabra directamente te dice, no, en todas esas circunstancias, usted lo único que tiene que hacer es orar, porque la oración de fe, si tú tienes un hermano de confianza que ha ganado tu confianza, para orar, llámelo y dile, mi hermano, acompáñame a orar en este propósito. Usted sabía que es una bendición, no es una molestia usted pedir oración. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando tú me llamas a mí para que yo ore, yo lo que estoy en una mente ociosa, intentando ver algo en Netflix que tal vez me va a conducir a otras cosas que no son de Dios. Usted me está llamando para ocuparme y usted me está bendiciendo a mí porque usted me está sacando de una actividad que no va a generar y no va a fortalecer mi comunión con el Señor. Y usted, porque tiene una necesidad, usted me está pidiendo. Usted no pierde nada con decirle a su hermano y a su hermana, ore, yo tengo tal necesidad. Ora por un propósito. Si tú no quieres decir cómo, pero sí tienes que decir. Sí tienes que pedirle a tus hermanos que oren contigo. Porque dice la palabra esto, oren los unos por los otros, porque serán sanados. Eso no es una garantía que le da el pastor Jonás, no. Esa es una garantía que da la palabra, que es aplicable a cada situación de nuestras vidas. Santiago toma la oración y la conecta con el sufrimiento, en el versículo 13, con las enfermedades, el versículo 14, con el arrepentimiento y el perdón de pecado, versículos 15 y 16, con el funcionamiento de la naturaleza, cuando hubo sequía, oiga bien, aún en la naturaleza, Dios te está diciendo, cuando tú necesites que llueva, ora, cuando tú necesitas que haya sequía, ora. O sea, un hijo de Dios utiliza la oración también para su medio ambiente, para su marido malcriado, su esposa malcriada, rebelde, entre ambos, para ese hijo que no se somete, que entiende que él se gobierna, pero las cosas no son así, para ese hermanito y hermanita que hay que someter, ese vecino que me pone la basura al frente, ese compañero, esa compañera de trabajo, que hay que orar por él porque de una manera gloriosa se deja usar por el adversario. La palabra utiliza un solo mensaje para todas tus circunstancias, y en este caso, en el Santiago 5, te está diciendo, ora. Ora solo, ora con tus hermanos, confiésense sus pecados, únanse, perdónense, pero oren y serán sanados y recibirán respuestas. La importancia de la oración, Primera de Tesalonicenses, le está sugiriendo a nosotros, orad sin cesar. No solamente oramos de rodillas, es una buena noticia. Yo oro cuando estoy caminando a las 5 de la mañana. Uno ora en el baño, uno ora en el vehículo, cuando uno ora en el parque, sentado ahí, cuando mis hijos están, y yo estoy, padre, mire a mis hijos, usted sabe, están en examen. Cuando usted va caminando, cuando usted está cocinando, esa es la misma gloria. Padre, mire, sazone usted, pruebe para que usted vea que la cocina, la comida le queda buena. Cuando usted está lavando el baño, Padre, como yo estoy lavando este baño, siga lavando y coja ahí, y siga lavando mi interior, y siga lavando mi interior y mi espíritu para que esté limpio. Y así como yo le echo cloro al baño, écheme cloro a mí, que me limpie, que me así mimito el asunto con nosotros. Cuando usted no ora, usted rehúsa la conexión que Santiago está planteando a cada uno de nosotros. Sí, claro que sí. Ay, Dios mío, yo me le estoy robando un... Mentira, son las 9, no me le he robado nada todavía. La oración es conectada con el sufrimiento. El sufrimiento es crucial, dice Santiago 1:2. El sufrimiento es crucial en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque cuando la cosa está bien, usted no se acerca a Dios, y cuando nosotros estamos. La oración me conecta con Dios, me fortalece. Puedo expresar mi confianza cuando yo oro en esa persona que es Cristo. Mi rol no es descifrar la voluntad de Dios, sino confiar en ella. No, yo estoy aquí porque yo estoy orando. En esta semana el Señor me ha permitido hacer me ha dado una vista 360 de toda mi vida.
he utilizado un tiempo especial que se ha abierto para mí, de oración. Y cada día yo veo segmentos de mi vida en el cual yo tengo que dar gracias y decir, wow, si no fuera por el Señor, cuánto me ha dado el Señor. Yo estaba antes de empezar el estudio bíblico viendo fotos desde que tenía creo que un año, malcriadísimo para tirar una foto, usted no tiene idea. Y uno dice, mira, en este tiempo yo viví esto, en este tiempo yo viví lo otro, en este tiempo tenía salud, en este tiempo me faltó la salud, en este tiempo me faltó dinero, en este tiempo, ay santo, y uno dice, Padre, gracias. Porque yo he descubierto que yo tal vez no he hecho todo lo que yo quiero, pero sí me he dado cuenta que he hecho lo que Dios me ha mandado a hacer. El común denominador de mi vida en este momento es, ¿yo vine a la tierra para vivir para mí? No. Yo vine a la tierra para la alabanza y la gloria de su nombre, el cual me ha hecho afecto en el amado. Algo antes de irnos, denme nada más como que 5 minutos más para hacer y decir algunas cosas y para cumplirle con algo que tengo aquí que quisiera, que son las 5 herramientas bueno para orar, que después las vamos a desglosar en días de futuros. Hechos narra la historia de los primeros 30 años de la iglesia. Desde el capítulo 1 al capítulo 12 hay 2 apóstoles que son Jacobo, el hermano de Juan, y Pedro, y fueron apresados y decapitados. La iglesia oró. La iglesia se reunió en la casa de uno de ellos. Yo tenía el nombre, pero se me acaba de olvidar. Y bueno, ellos se juntaron. Jacob cayó preso, Pedro cayó preso y eran ellos 2 apóstoles. Jacob fue decapitado. Le cortaron la cabeza. Pero la iglesia estaba orando cuando a Jacob le cortaron la cabeza. Pero la iglesia también estaba orando cuando entró un ángel y entró a la celda, abrió la celda donde estaba Pablo, lo sacó y lo encaminó hasta que él fue a donde estaba la iglesia reunida. ¿Qué le quiero decir con esto? Para hacerle un poquito de ruido para el miércoles que viene. Cuando usted ora por la voluntad de Dios, Dios es soberano en su voluntad. Habían 2 hombres de Dios, pero en uno se cumplió la voluntad de Dios, a uno lo decapitaron, pero ellos eran apóstoles y estaban predicando. Pero a otro también uno le cortaron la cabeza, pero a otro lo dejaron ir. Lo voy a dejar ahí para hacerle ese poquito de ruido para que luego entonces entremos el próximo miércoles conociendo la voluntad de Dios. ¿Por qué la voluntad de Dios? Si son 2 siervos de Dios. ¿Por qué hay hermanos que oramos por salud y no se sanan, pero hermanos que oramos por salud y sí se sanan? Dios es soberano y luego eso lo vamos a ver. 4 cosas que quiero dejarles entonces a ustedes, sin desglosar, lo voy a dejar así. Cuando usted ore, 4 armas poderosas que tiene la oración y que la oración modelo habla acerca de esto, son que esto, primero, alabar. Hay una modelo bíblico en las oraciones de Jesús, que Él empieza alabando. Lo segundo, arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón. Lo tercero es pedir. Y lo cuarto es someterse. Lucas 10:21 dice, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Lo hizo Jesús, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue la buena voluntad. Yo recuerdo en otro momento que alguien dijo, un señor que estaba con nosotros en algún momento decía, perdón, ¿para qué tanto alabar y decir tantas palabras? Y decía, pero el Señor lo hizo. Si el Señor lo hizo, usted no me puede decir que usted no es el Señor. Usted no me puede venir de mí a decir que no, que eso no se puede hacer. Si usted no quiere alabar es porque usted no tiene una razón con qué alabar. Pero los que tenemos claro, a mí no me pesa decirle al Señor que Él es mi sanador, Él ha sido mi proveedor, Él ha sido mi camino.
Él me ha sacado de lugares donde yo no debo de estar y me permite no entrar a lugares donde yo no debo entrar porque Él es mi Dios. Y yo alabo a Dios conforme a lo que Él ha hecho en mi vida. Yo le digo a la gente, mira, hay gente que sí, entiende que un milagro es que no tenga comida y se le provea de comida. Pero hay otro que entiende que tiene un problema de una muela, que no tiene dinero con qué hacerlo y pone su confianza y ora. Y el Señor es capaz de hacerle eso. Hay gente que, inclusive aquí, que el Señor en algún momento y por alguna circunstancia se ha ido el gas y no hay la manera de cómo resolver esto de una manera, gestionar nosotros esa acción y hacerle frente. Y el Señor ha multiplicado el gas que no hay. Aquí hay personas que pueden dar ese testimonio. Con solamente yo decirle, a mí me sugirieron estar en una lista de trasplante de corazón, porque yo no podía caminar ni siquiera 10 minutos. ¿Usted sabe cuántos kilómetros yo camino diario? Orando. 10 kilómetros todos los días. De 10 minutos a 10 kilómetros. ¿Yo no voy a ser agradecido? Yo le contaba a alguien que estaba lavando el vehículo esta tarde y le decía, mira, ¿tú sabes cuántas veces yo he estado al borde de la muerte? 9 veces. Bueno, yo creo que lo dije el domingo también. Pero el Señor me ha librado. Yo tengo que decir que el Señor libra de la muerte. Porque mírenme aquí donde yo estoy, dándole tormento a mi esposo. ¿Te cree que es fácil? Pero bueno, ya es la hora, son las 9:07. Vamos a dejarlo hasta aquí para que podamos continuar. Si usted tiene preguntas, es importante que tengamos preguntas. Si usted quiere, hágala, escríbala y empezamos entonces porque no hay prisa. Estamos estudiando la palabra y creo que esto nos puede ayudar a nosotros. ¿Para qué? Para que cada vez que nosotros oremos entendamos que yo tengo que leer la Biblia. Yo tengo que tener una postura para orar lo que la Biblia me dice. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que me está guiando a través de su espíritu, que no tiene interpretaciones variadas, tiene una interpretación con aplicaciones diferentes. Por eso yo tengo que usar con cuidado la palabra al momento de yo usarla, para saber, para ser capacitado por el Señor. Señores, miren, gracias por estar aquí, gracias. De verdad que sí, agradecemos al Señor por su bondad, por su misericordia y sobre todo por tenerlos a ustedes aquí. Gracias, porque de verdad que el Señor que permite traer palabras, yo entiendo que nos edifica a todos con lo que Él puede poner. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, iglesia. Buenas noches, gracias. Vamos a orar. Vamos a pedirle por favor a nuestra hermana Julia de que ella ore al Padre para despedir esta noche. Y nos vemos mañana, aquí jueves. Mañana, sí, yo voy a estar. Ay, Julia salió. Eso fue que a lo mejor le fue a dar un botón y ahí Déjeme ver si puede entrar otro poquito más. A ver. Nosotros entendemos eso para que usted sepa. A veces, cuando usted va a abrir su micrófono para hablar, a veces no abren. Ese tipo de cosas, bueno, Julia ya entró. Adelante, hermana Julia. No se preocupe, no se preocupe. Dios, aleluya. Padre, alabamos tu nombre, te bendecimos, te adoramos y te damos gloria, te damos honra, aleluya. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, por lo aprendido, aleluya, porque tu palabra son vivas cada mañana. Gracias, Padre,